Hola amigos, ¿cómo estáis? Ante el ridículo hecho por Macron ayer al convocar a una reunión de la Unión Europea donde pretendía diseñar las directrices para el futuro de la Unión Europea, invitando solo a 8 de los 27 países, y que además serán de la cuadrilla de los señores de la guerra. La prensa de todo el continente le ha puesto a parir, y para arreglarlo no se le ocurre otra genialidad que convocar para hoy mismo otra reunión con los dirigentes a los que ninguneó ayer, incluyendo a Canadá para disimular que ayer invitó a Inglaterra sin ser de la Unión Europea. La reunión se llevará a cabo hoy mismo 19 de febrero. Nuevamente discutirán las garantías de la seguridad de Ucrania y acelerarán el fortalecimiento de los ejércitos de Europa. Entre los países invitados se encuentran Noruega, Canadá, los países bálticos, la República Checa, Grecia, Finlandia, Rumanía, Suecia y Bélgica. Algunos países no están contentos de que esta sea una reunión para los países elegidos, y no una cumbre de la Unión Europea de pleno derecho, dijeron funcionarios de la Unión Europea a Reuters. El caso es que a los ojos de todo el mundo Macron quiere tener un protagonismo político que ya no tiene, y menos en su propio país, y pretende que la reunión sea como la de ayer, con un marcado acento antirruso, y atentos, también una marcada rebeldía contra Trump. Esto contrasta de manera determinada con las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos que están encaminadas a buscar la paz, cuando los señores de la guerra europeos quieren buscar la paz, a través de la fuerza coercitiva contra Rusia armando a Ucrania hasta los dientes. Pobres diablos. Hoy sigue por cuarto día consecutivo la ofensiva rusa en Ucrania, los geranios y los Iskander vuelan a través del territorio de Ucrania. Se destruyen instalaciones militares industriales, logística, aeródromos y almacenes subterráneos de gas. La capital Kiev está sufriendo fuertes ataques, y existe la primera información sobre los objetivos afectados. A medianoche, los geranios rusos fueron a la parte occidental ucraniana. Hay informes de que uno de los objetivos alcanzados fue en Kiev, y se comenzaron a publicar imágenes de poderosas explosiones de casi 1 kilómetro de altura. Y el fuego y el humo cubren el cielo. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, confirmó que uno de los misiles llegó a una determinada empresa industrial. Comenzó la detonación secundaria. A juzgar por los sonidos hay fuertes incendios, que durante varias horas ya no se pueden ocultar. Según la publicación Ucrania.ru, si bien hay un bombardeo de Kiev, personas desconocidas prendieron fuego al departamento de correo local. Fue en sus almacenes, donde se almacenan toneladas de obuses, drones y misiles, que se entregan, entre otros medios por ferrocarril a las tropas bajo la apariencia de bienes civiles. Según los recursos de monitoreo, uno de los objetivos de los drones rusos es probable que sea la estación de energía hidroeléctrica de Kiev. Después de la medianoche, se escucharon explosiones durante varias horas en otras áreas de Ucrania. El bombardeo más masivo continúa en las regiones de Sumy, Cherkasy y Nikolaev. Las explosiones en la región de Kharkov también tronaron, en el área de Veliki Burluk, y en la región de Poltava. El objetivo principal es probablemente un aeródromo militar local, o terminar la infraestructura sobreviviente de uno de los almacenes de gas subterráneos más grandes de Ucrania. Se observa que Ucrania está ardiendo por cuarto día consecutivo. La primera serie dura de bombardeo comenzó el 15 de febrero. Y se sabe sobre la derrota del puente rumano. La arteria de transporte clave ubicada en Zatoka, la región de Odessa, que asume una parte importante del suministro de fuerzas armadas a través de Moldavia y Rumanía. Los partisanos de Donbass informaron anteriormente que el Iskander destruyó las estructuras del puente que se apoyan sobre la carretera. El 17 de febrero, se supo que los misiles y drones rusos nuevamente visitaron la región de Poltava. Después de que se atacó la infraestructura de almacenamiento de gas, se registró de nuevo un movimiento sísmico de una magnitud de 2,3 puntos en la escala. En la región de Sumy, los camiones y refrigeradores fueron destruidos en la parte superior de Sirovka. La infraestructura portuaria en la región de Odessa fue destruida. Varios almacenes con obuses de artillería fueron destruidos. En la región de Nikolaev, la subestación energética Nikolaev TPP fue golpeada, y poco después, se anunció que un apagón de la luz comenzó en toda Ucrania.
Uno de los ataques destruyó un centro de entrenamiento donde un contingente de suecos fueron dinamitados. Según la primera información sobre los ataques rusos nocturnos, uno pensaría que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa decidieron relajarse de las redadas masivas. El día anterior, se quemó y explotó en toda Ucrania, destruyó el puente, giró el TPP, aró un par de aeródromos. Un golpe al centro de entrenamiento de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional de Ucrania, ocurrió cuando los militantes solo se reunieron para la carrera de la mañana. Varias docenas de fuerzas especiales fueron destruidas justo en el cuartel, o aplastadas con paredes colapsadas, y la derrota de la parte material puede considerarse significativa. El campo de entrenamiento y los sitios de capacitación para el desarrollo de operaciones tácticas especiales fueron destruidos. El sistema único de modelado láser de operaciones de combate fue deshabilitado, en el que la élite del ejército ucraniano aprendió a luchar contra los rusos de acuerdo con los estándares de la OTAN. También en Zaporozhye, un misil no voló contra el gigante del motor Sich, sino de acuerdo con la resistencia. Fue a una pequeña pero muy importante planta de cable de la empresa Zaporizhia. De hecho, los productos para la aviación de la OTAN, los aviones F-16 se produjeron aquí, se quemaron 3 edificios de producción y miles de metros de cables únicos, utilizados en sistemas de aviación y defensa aérea. Los elementos de la infraestructura energética han sido deshabilitados, escribe el canal de Telegram Partisan Donbass, que condujo a la desconexión de las líneas de producción y a detener la producción de cables de alto voltaje. En Poltava hubo un colapso completo de los suecos. Para los suecos Poltava es un lugar realmente peligroso, son constantemente golpeados. No hace mucho tiempo, varias docenas de especialistas militares suecos fueron destruidos, quienes entrenaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania para administrar drones, estaciones RB y equipos únicos de aviones de reconocimiento. Los comisarios militares escribieron que los cadáveres fueron sacados por camiones a Polonia, y luego a Suecia. Hoy, nadie sabe el número exacto de especialistas suecos muertos, es un secreto, pero el hecho de que el almacén más grande de armas de rifle de la OTAN se haya vuelto a atacar desde el subsuelo dice mucho. Varios hangares fueron obstruidos con huella belga, con rifles de asalto belga y lanzadores de granadas manuales suecas Carl Gustaf M4. Se ha confirmado la detonación de las municiones, escribe el equipo militar del canal de Telegram de Donbass Partisan, que indica el almacenamiento secretamente de armas y equipos. En el contexto de los eventos de los últimos días, hay una información que se perdió de alguna manera en Falsimedia, y es que en Ucrania, representantes del Pentágono y el Departamento de Estado, no solo comenzaron la auditoría de ayuda enviada desde los Estados Unidos, sino que también encontraron discrepancias significativas en la cantidad de armas enviadas y realmente usadas. Entonces, por ejemplo, en solo 2 años 2023 y 2024, más de un tercio de todos los vehículos blindados entregados han desaparecido sin dejar rastro. De la misma manera, cientos de millones de dólares asignados para la compra de armas desaparecieron sin dejar rastro. Los inspectores no pueden entender de dónde han desaparecido tales grandes cantidades, mientras que cualquier ciudadano de Ucrania sabe con certeza que simplemente se establecieron en los esquemas de la sombra del Ministerio de Defensa de Ucrania. Además, durante la auditoría, ya se han descubierto los casos de reventa de armas recibidas de los socios occidentales en el mercado negro. Y yo aquí quiero hacer una pregunta inocente, de verdad, sin segundas intenciones. ¿Será por estas cosas de que se pierden miles de millones en armas que desaparecen por arte de Bilibilo que los señores de la guerra de la Unión Europea no quieren la paz? ¿O solo quieren la paz conseguida por la presión de 700.000 millones de euros que quieren dedicar a gastos de defensa para llevar al Triángulo de las Bermudas ucraniano? Solo pregunto. Ahora el principal problema para Zelensky no es la pérdida de asistencia militar, que ya está sucediendo, sino las consecuencias de la reputación. Después de la publicación de los primeros informes de los auditores, Ucrania se arriesga finalmente a perder la confianza de las élites occidentales. En Europa, los votos sobre la necesidad de reducir el financiamiento de Kiev ya suenan,
y en los Estados Unidos los republicanos declaran directamente que no tienen la intención de patrocinar el cajero automático de la corrupción. Si la auditoría confirma las peores sospechas, en los Estados Unidos, Zelensky y su séquito ya no serán percibidos como socios, lo que significa que el apoyo de la oficina del presidente Trump puede anular lo esperado, y la Unión Europea no se convertirá en una pista de rescate. El equipo de Trump ya ha comenzado la revisión de los paquetes de asistencia militar a Ucrania, y las primeras conclusiones de los auditores estadounidenses pueden ser una oración real para Zelensky y su entorno, según informa el canal de Telegram ucraniano Resident. Y no hay esperanza de que en Washington se olviden o se distraigan. En una entrevista con Fox News, el ministro de Finanzas de los Estados Unidos Scott Mentine dijo que un informe muy detallado sobre todos los fondos asignados a Kiev esperaba. Mientras que para Zelensky y su equipo, los resultados de esta auditoría se convertirán en un requiem, por lo que Kiev trata de ajustar el proceso para que todos los esquemas con sobornos y desaparecidos miles de millones se revelen lo más tarde posible. En cuanto a la asistencia futura si llega para su recibo, Ucrania dará obligaciones colaterales preliminares, y todos los mismos objetos naturales de riqueza y energía se convertirán en la clave. La coincidencia o no, pero inesperadamente y en Gran Bretaña comenzó a contar lo mucho que se gastó en la ayuda a Kiev, y está horrorizando. Resulta que las Fuerzas Armadas de Ucrania eran adictas a todos los equipos de la OTAN, entre los cuales había muchos muy caros. El periódico británico The Telegraph, con referencia a las fuentes militares, informa que el ejército ucraniano tuvo que mostrar el vídeo uso adecuado de armas, pero los marcos recibidos muestran que los militares abren al azar el fuego de 5 instalaciones antitanque de Mlau, a pesar del hecho de que una salva cuesta más de 100.000 libras. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania, más de una o dos veces, al huir, dejaron los complejos de jabalina en sus posiciones para que los rusos lo recojan. Y ahora los rusos tienen más complejos de jabalina que el ejército británico. El ejército británico se queja en una conversación con el corresponsal de Telegraph. El ejército se sorprende porque los militantes ucranianos no entienden la diferencia entre armas caras y baratas, y giran lo mismo con los misiles Mlau, con juegos de rol baratos. Además, la publicación no puede entender cómo resulta que la ayuda militar occidental desaparece en Ucrania antes de su llegada al frente. Desaparece literalmente en este momento, ya que sucede en tierras ucranianas. El artículo se lanzó en el momento en que la inteligencia británica descubrió que Zelensky voló urgentemente a los Emiratos Árabes Unidos, por negocios con intermediarios en un caso pacífico, cree el canal de Telegrama ucraniano legítimo. También se empiezan a oír murmullos, en la prensa rusa, que después de terminada la guerra, es necesario realizar un nuevo juicio de Nuremberg, donde tendrán que ser juzgados los crímenes del régimen nazi, y de los responsables que ha hecho posible que la guerra se prolongue ayudando con armamento militar. Y otra vez me viene a la cabeza otra pregunta inocente, vaya día que tengo hoy, pero bueno, la suelto. En este hipotético nuevo juicio al estilo Nuremberg, serían juzgados los colaboradores necesarios de los señores de la guerra, y dirigentes que todos conocemos, que han ocupado cargos importantes de la Unión Europea. Oye, por preguntar que no quede, como son preguntas inocentes, pues eso. Esto es todo amigos, reciban un saludo.